Hasta los vientos son una caricia de la historia. Lo es la tramontana. Y el morisco, el que trae las lluvias escasas. Abrazado por la deslumbrante Sierra de los Filabres, a una altitud media de 935 metros, entre valles que son óleos verdes y ocres, entre colinas augustas, montes que descansan en la inmensidad de un paisaje asombroso, coronado en las cumbres sagradas de Monteagud. Mira, eso que ves tan hermoso es Benizalón. Es el tiempo parado, un viaje al corazón del medievo, a la memoria de sus acequias, a sus bancales y sus fuentes, arquitectura tradicional y patrimonio de la piedra seca, y sus balsas de riego, a sus viejos ribazos, a las casas blancas que ejercen de murallas protectoras. José María Martín Cibantos es arqueólogo y profesor de la Universidad de Granada. Estamos ante uno de los mayores expertos en los sistemas de regadío tradicionales, la cultura del aprovechamiento del agua y los paisajes andalusíes. Para la generación de espacios de regadío, de sistemas históricos de regadío, que son las vegas, que han sido la base de la producción agraria de esta localidad durante muchos siglos, al menos seguramente desde el siglo VIII, cuando se instalan aquí las poblaciones que van a empezar a marcar el cambio en el paisaje y que son además, sabemos, dos tribus que dejan su nombre en las propias localidades, tanto en Benizalón como en el caso de Benimina, porque los dos nombres empiezan por Beni, que significa los hijos de, que son los nombres de las tribus, de las familias que se instalaron aquí en ese momento. Y desde entonces han ido funcionando esos sistemas de regadío, se fue cambiando el paisaje, se fueron implementando sistemas productivos que aparecen, como digo, ligados sobre todo en primer lugar al agua, pero también a unos aprovechamientos del monte, de la Sierra de los Filabres, que se han ido desarrollando después a lo largo del tiempo a través de la ganadería, de una ganadería extensiva, de una ganadería trashumante, que ha tenido también una importancia vital en el territorio y que ha ido marcando también sus paisajes. Es el reloj detenido en la plaza, el ágora, donde todo fluye. Son sus calles laberínticas, empedradas, sinuosas, caminos y callejones de cuyos nombres emergen las raíces. Son sus gentes tranquilas. Es su castillo, los restos de una fortaleza edificada en la época nazarí. Francisco Martínez Botella es teólogo y fue rector del santuario de Monteagud. Natural de Albanchez, es un gran conocedor de la riqueza patrimonial y religiosa de Benizalón. Con él entramos en su templo, uno de los más antiguos y con mayor solera de la diócesis de Almería. Construido en 1505 sobre las piedras de una mezquita, su sencillez exterior esconde un continente de gran valor y belleza, una colosal historia de 5 siglos. Sus torres están cimentadas sobre un viejo minarete. Cuando el caminante entra al templo, no puede esconder su admiración ante uno de los artesonados más portentosos de la provincia de Almería. En este templo parroquial, si hay algo que destacar, en primer lugar, es su hermosísimo artesonado de limas mohamares. Conserva prácticamente todas las piezas, los canecillos, los 2 arneruelos, el que hay a los pies y a la cabeza del artesonado, con sus piñas, que aprovecho para decir que sería conveniente, cuando se pudiera, pues restaurarlo y volver a darle los colores originales, que sería precioso. Siendo como es un artesonado pequeño, porque el templo es pequeño, es posiblemente uno de los artesonados más completos de la diócesis de Almería.
silencio y la oquedad del templo, la música es una caricia celestial. Fue un ebanista de Benizalón quien recuperó uno de sus tesoros, la hermosa y original tribuna. Habiendo sufrido la tribuna original un gran deterioro en la segunda mitad del siglo XX, un carpintero local, Manuel Sánchez, con los pocos elementos útiles y sanos que quedaban de la madera de la antigua, reconstruyó una magnífica tribuna que tiene incluso 2 salientes laterales que permitirían la colocación de un órgano. Siendo como es, insisto en eso, un templo pequeño, un templo modesto, pero tiene unos elementos magníficos y no menor que el artesonado es justamente su tribuna, que se utiliza pues muy a menudo cuando la Virgen de la Cabeza en el mes de mayo y junio está aquí en el templo, que se baja de su santuario. La gente, los coros que vienen a cantarle a la Virgen, las personas que vienen a cantar, se suben ahí y tiene esa utilidad, y además, como el templo es pequeño, sirve para acrecentar la posibilidad de que entren más fieles subiéndose a la tribuna. ...1571... Los moriscos, que habían poblado estas tierras filabreñas durante siglos, son expulsados tras décadas de enfrentamientos. Es el tiempo de los señoríos. Como refleja el padre Tapia en su investigación El estado de Taal en la Sierra de los Filabres, a finales del siglo XV, los reyes entregan a don Enrique Enríquez los pueblos de Taal, Benitorafe, Chercos, Benisamuel, Alavia de Filabres, Gemecid, Benalguacil Alto, Benalguacil Bajo, Alcudia, Lucainena de las Torres, Benimina y Benizalón. El señorío se extiende después a Senés y Castro de Filabres. El resto de núcleos de los Filabres fueron repartidos entre varios señores. Cuando el bachiller Melgar comienza el libro de apeo en 1572, en Benizalón se contabilizaron 49 casas de moriscos, 37 de ellas habitables. Además de la iglesia, que ya tenía 2/3 de siglo de vida, había un horno de pan, una almazara, una especiería, una carnicería, una gran fuente y la torre castillo. A 1 kilómetro de Benizalón, a los pies de un camino de herradura que nos traslada hasta la Paz de Monteagud, están los restos arqueológicos de Benimina, despoblado de Benizalón. Benizalón es un buen ejemplo de paisaje cultural. De hecho, es un paisaje heredado de época andalusí, del periodo islámico. Aunque sabemos todavía relativamente poco sobre la historia de Benizalón en esa época, son muchos los elementos, son muchos los indicios que nos hablan de la riqueza patrimonial, de la riqueza histórica de este lugar. Porque tenemos al menos 2 alquerías, 2 pueblos, Benizalón y Benimina, que convivieron en un mismo territorio, convivieron en un mismo espacio, al que se le suma además la fortaleza de Monteagud, en el que sabemos que había también un caserío cuya naturaleza desconocemos, y al que se le suman además luego una serie de fortificaciones que se añaden a la de Monteagud, como la de la propia Benimina o el castillico de Benizalón, que está sobre el cementerio. Eso le da una complejidad y le da una riqueza al territorio muy importante desde el punto de vista del poblamiento. Con el tiempo, Benimina, que había sido un sitio estratégico, fue despoblándose, mientras Benizalón aumentaba su censo. El profesor José Miguel Martínez, uno de los mayores investigadores de los pueblos de los Filabres, subraya su condición de villa. Eso explica las construcciones de un castillo defensivo, una iglesia mezquita, sus 2 molinos, sus más de 60 casas y su necrópolis. Benimina tenía 400 fanegas de tierra de labor y más de 100 olivos. Al fondo podemos ver las ruinas del antiguo lugar hispano-musulmán de Benimina con su castillo. En el término municipal de Benizalón hubo originalmente 2 núcleos de población. El núcleo que se conserva, que es el propio Benizalón, y Benimina. A final del siglo XVI, cuando se expulsa a los moriscos detrás de la guerra que hubo de las Alpujarras, Benimina se despobló y quedó pues en ruina hasta el día de hoy. Todavía se pueden ver los muros de las casas, se puede ver los restos del castillo e incluso un muro potentísimo de cal y piedra
que se corresponde con uno de los muros axiales de la antigua iglesia parroquial de Santa María de Benemina, que no mezquita. La gente dice mezquita, eso no era ninguna mezquita. Eso fue una de las iglesias que se construyeron a mitad del siglo XVI, siendo obispo Antonio Corrionero de Babilafuente. Sabemos que Benemina tuvo su iglesia y ese muro que se conserva ahí es el muro de la iglesia, porque además es hermano tipológico de la iglesia parroquial de Santa María de Benizalón, que todavía está perfectamente conservada. El libro de apeo del archivo de Benizalón ofrece luz sobre aquellos nuevos pobladores. Gentes de Lorca, Totana, Baza, Huéscar, El Recuenco, Caravaca, Cartagena o Requena, con apellidos nuevos como Pérez, Alonso, Sánchez, Arias, Navarro, García, Jiménez o Moreno, poblaron estos campos. De los 30 pobladores que llegaron, en 1593 quedaban 26. Suyas fueron las casas y las tierras, los árboles y los cortijos, las chozas y los pozos. Monteagud o Montaúr le llamaban el pueblo viejo, un conjunto de casas habitadas por los moriscos que, según el padre Tapia y el investigador García Latorre, pudo ser un castillo o rábita musulmana. Siguiendo a los historiadores Manuel María Alonso y José Domingo Lentisco, fue el investigador Martínez Botella quien localizó la primera documentación sobre este sitio, data de 1569. Unos vecinos de Vera asaltaron a unos moriscos de Lurín en el castillo de Montaúr. A 1305 metros de altitud está el Cerro Monteagud, Cerro Montaúr que se dijo toda la vida, en la cordillera que es el corazón y el centro de Almería, que es la Sierra de Filabre. En esa cumbre del cerro se yergue majestuoso el santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza. Ese santuario tiene un origen muy antiguo. Ya sabemos que a principios del siglo XVII había una ermita. En 1619, Francisco Martínez Matamoros, vecino de Benizalón, en su testamento deja un cáliz y una patena para que sirvan para la ermita de la Santísima Virgen de la Cabeza que estos vecinos han hecho en la cumbre del Cerro Montaúr, así lo dice en el testamento. Allí lo que había originalmente era un castillo de época hispano-musulmana y una población, unas casas asociadas a ese castillo. Así aparece en el libro de apeo de Benizalón, las casicas de Montaúr, el lugar viejo de Montaúr. Y como digo, los vecinos de Benizalón, hacia 1615-1616, hicieron la primera ermita. Durante siglos se mantuvo, en la guerra civil sufrió bastante deterioro. Después de la guerra, en los años 50, se derribó todo lo que había viejo, dejándolo arrasado hasta los cimientos. Y hace unos años, pues se retomó la obra y se ha hecho una magnífica iglesia que está sin terminar. La plaza de Monteagud, en cuyo santuario despunta la imagen de la Virgen de la Cabeza, atestigua cómo fue el origen de uno de los símbolos de la fe cristiana de la provincia. Martínez Botella, autor del libro Nuestra Señora de la Cabeza de Montaúr, la historia de una devoción 4 veces centenaria, sitúa la construcción a finales del siglo XVI. Trashumancia, pastores, ganado y fe, un mirador desde el que se otean 5 provincias, 2 continentes. El santuario de la Virgen de la Cabeza del Cerro tiene muchísimas cosas curiosas que podríamos contar. Una de ellas es que los 14 pueblos que rodean el santuario durante siglos formaron una mesta, una comunidad de pastores, de ganaderos, que eran los que celebraban a la Virgen el último domingo de abril. Y ese último domingo de abril de cada uno de los pueblos salía encabezando la comitiva la cruz alta de la parroquia, el pendón, la bandera de damasco carmesí que representaba al pueblo, los alcaldes ordinarios, el clero y todo el pueblo entero en peregrinación al cerro. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII empezó a celebrarse la fiesta de septiembre. Benizalón, donde duermen los últimos vestigios del bosque mediterráneo, donde las encinas y los alcornoques convivían con los madroñales,
como desvelaron los hermanos García Latorre, de albaidas y de tomillos, de romeros y de chaparros, de olivos y flores de almendro. De aldeas y cortijadas dispersas como acuarelas entre barrancos, ramblas y collados, los Medinas, la Rambla de los Pajares, la Balsa del Monje, los Cristos, el Huerto de la Virgen, el Cerro de la Camarilla, la Parrica, Rambla de Marín. Aldeas que como fuente de la higuera nacieron a refugio de manantiales de agua, hoy muy escasa, y han sabido guardar la herencia de los sistemas de riego medievales con sus minifundios abancalados. Cuando de ti me alejé, perdí toda la alegría que dentro del alma mía en tus campos disfruté. Mucho la ausencia lloré, con pena en mi corazón. Creí perder la razón, y si conservé la calma, es porque vas en mi alma, pueblo de Benizalón.